Cordial saludo, mi nombre es Sandy Figueroa y el día de hoy les hablaré acerca del registro y tratamiento de la información en los distintos campos del ejercicio profesional de la psicología. Un elemento fundamental en la relación psicólogo-usuario es la información íntima y privada que él le da a aquel. Se considera que la salvaguarda y confidencialidad de la información dentro del contexto del trabajo profesional es un principio fundamental reconocido por los códigos de ética de las organizaciones psicológicas, así como por las normas legales nacionales e internacionales. Teniendo en cuenta lo anterior, más allá del acatamiento de las normas legales del derecho positivo que el psicólogo está en obligación de acatar, tal como lo consagra la Ley 1090 del 2006 en su artículo 10, ordinal G, el cual señala que los psicólogos están obligados a cumplir las normas vigentes relacionadas con la prestación de servicios en el área de salud, el trabajo, la educación, la justicia y demás campos de acción del psicólogo. Es imperativo que el psicólogo deba guiarse por los principios éticos del manejo de la información, independientemente del campo de acción en donde se desenvuelva. Cada uno de estos campos de aplicación tiene sus objetivos que determinan el tipo de información que se levanta, la forma como se registra, se almacena y se transmite cuando es solicitada. En ese sentido, el documento en donde se registra la información puede recibir distintos nombres tales como historia clínica, fichas de orientación escolar, fichas de atención individual, de seguimiento psicopedagógico, de intención y seguimiento, historia de atención psicosocial, historias sociofamiliares, historias psicodeportivas o cualquier otra denominación. Independientemente del área de aplicación de la psicología, para efectos prácticos, el documento en el que se consigna la información recibirá el nombre de Archivo Profesional de Intervención Psicológica. Los psicólogos están en obligación de llevar la historia clínica si se desempeñan en las áreas de salud o llevar el registro en el Archivo Profesional de Intervención Psicológica si se desempeñan en un área distinta. Tal como lo dispone el artículo 10 ordinal C de la Ley 1090 del 2006, el cual lista los derechos y obligaciones del psicólogo, al disponer que son deberes y obligaciones del psicólogo, entre otros, llevar registro en las historias clínicas y demás acervos documentales de los casos que les son consultados. En consecuencia, el psicólogo debe llevar registro de sus intervenciones y desarrollar las estrategias necesarias para almacenar dicho registro de tal manera que se garantice la confidencialidad de lo allí anotado. Por ello, independientemente del nombre que recibe el documento en el que se registra la información, el psicólogo está obligado a llevar archivos profesionales, los cuales por sus características y contenidos serán documentos privados sometidos a reserva y de propiedad del usuario. Ello es interpretado excesivamente de lo que señala el literal del artículo 1 de la resolución 1995 de 1999 del Ministerio de Salud, mediante el cual se establecen normas para el manejo de la historia clínica. Dentro de las características que debe tener la historia clínica y el registro profesional de intervención psicológica, tenemos que debe ser diligenciado de manera clara, legible, sin tachones, enmendaduras, intercalaciones, sin dejar espacios en blanco y sin utilizar siglas. Además, cada anotación debe llevar la fecha y hora en la que se realiza con el nombre completo y firma del autor del mismo. También es importante mencionar que sí es un archivo privado, pero las instituciones y el profesional no son los dueños de esa información. Esto quiere decir que si el paciente necesita copia de esa historia clínica o de ese formato, se le puede brindar. Además, el psicólogo que no lleve registro de sus intervenciones estaría incurso en una falta ética de acuerdo con el código deontológico del psicólogo contenido en la mencionada ley. Otro aporte a las características es que en la historia clínica solamente se va a escribir lo más relevante de la información brindada por el paciente. Habrán informaciones o reflexiones que tiene o que lleva el psicólogo, las cuales podrá anotar en un archivo personal que no debe compartirlo con nadie, que será solamente de interés del psicólogo y del psicólogo solamente. A otro profesional con miras a un trabajo intra o interdisciplinario. También puede acceder a la información contenida en la historia clínica o en los archivos profesionales de la intervención psicológica las personas autorizadas por la ley, entre ellos los auditores médicos y las autoridades epidemiológicas, tal como lo establece el artículo 5 del decreto 1725 de 1999, que le da cumplimiento al número 6 del artículo 178 de la ley 100 de 1991. Sin embargo, estas personas no están facultadas para divulgar la información encontrada.
La historia clínica puede además ser instrumento de uso para la investigación y docencia, como lo permite el artículo 29 de la Ley 1090 del 2006, tomando las precauciones tendiendo a proteger la confidencialidad de los consultantes. En ambientes judiciales, la historia clínica puede llegar a ser un elemento material probatorio en procesos para determinar responsabilidades, caso en el cual tiene el peso de una prueba veraz, imparcial y válida. En los eventos en que sea una autoridad judicial o administrativa quien solicite la información, esta solo se podrá enviar con la adquisiencia del titular o del representante legal en caso de que aplique. El psicólogo no enviará toda la información contenida en los registros, sino únicamente la que sea pertinente, conducente y necesaria para los efectos judiciales. En cuanto a las limitaciones al deber de la reserva, el artículo 2 ordinal 5 de la Ley 1090 de 2006 es clara al señalar en su parte pertinente que el psicólogo revelará la información a los demás solo con el consentimiento de las personas o del representante legal de la persona, excepto en aquellas circunstancias particulares en que no hacerlo llevaría a un evidente daño a la persona o a otros. Pero se insiste, el psicólogo antes de iniciar la intervención tendrá que hacer claridad en cuanto a las limitaciones de la confidencialidad. De no hacerlo, cualquier cosa que divulgue el psicólogo lo hace un infractor a las normas legales y éticas que signan su profesión. Sin embargo, existe la posibilidad de que el psicólogo se encuentre ante situaciones en las cuales, de no revelar la información reservada, podrá causar un daño al consultante o a terceros. En estos casos, el psicólogo se encuentra ante dilemas éticos que podrá solucionar solo si cuenta con un profundo análisis de las consecuencias de sus actos.